Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrud. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Infinito valor de la Santa Misa es el tema para este día y es un texto resumido del teólogo romano Garrigou-Lagrange, que en su obra El Salvador y su amor por nosotros nos habla de la excelencia y eficacia de la Santa Misa. Veamos. Jesucristo, Salvador nuestro, es el sacerdote principal del sacrificio de la misa. La oblación interior, que fue el alma del sacrificio de la cruz, perdura siempre en el corazón de Cristo, que quiere nuestra salvación. Él mismo ofrece todas las misas que se celebran cada día. ¿Cuál es el valor de cada una de esas misas? Es importante tener una idea justa para unirse cada día al santo sacrificio y recibir más abundantes frutos. En la Iglesia se enseña comúnmente que el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito, pero que el efecto que produce en nosotros es siempre infinito, por elevado que sea y proporcional a nuestras disposiciones interiores. Estos son los dos puntos de doctrina que conviene explicar. Primero veamos, el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito. Y la razón estriba en que, en sustancia, el sacrificio de la misa es el mismo que el de la cruz, el cual tiene un valor infinito a causa de la dignidad de la víctima ofrecida y del sacerdote que la ha ofrecido, pues es el Verbo hecho hombre, quien en la cruz era el mismo, al mismo tiempo era sacerdote y víctima. Es Él quien permanece en la misa como sacerdote principal y víctima realmente presente, realmente ofrecida, sacramentalmente inmolada, mientras que los efectos de la misa inmediatamente relativos a Dios, como la adoración reparadora y la acción de gracias,
se producen. Siempre infaliblemente en su plenitud infinita, incluso si nuestro concurso, sus efectos relativos a nosotros, solo se extienden en la medida de nuestras disposiciones interiores. En cada misa se ofrecen infaliblemente a Dios una adoración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites. Y ello en razón de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, independientemente de las oraciones de la Iglesia Universal y del fervor del celebrante. Es imposible adorar a Dios, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, sobre todas las almas, que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Tal adoración la expresa el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Esta adoración la expresa de nuevo el Sanctus y aún más la doble consagración. Es la más perfecta realización del precepto. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solo la infinita grandeza de Dios merece el culto de latría, es decir, de adoración. En la misa se le ofrece una adoración en espíritu y en verdad de valor sin medida. En el momento de la consagración, en la paz del santuario, hay como un gran impulso de adoración que sube hacia Dios. Su preludio es el Gloria y el Sanctus, cuya belleza queda subrayada algunos días por el canto gregoriano, el más excelso, el más simple y el más puro de todos los cantos religiosos. Pero cuando llega el momento de la doble consagración, todos se callan. El silencio expresa a su manera lo que el canto ya no puede decir. Que el silencio de la consagración sea nuestro reposo y nuestra fortaleza. Esa adoración que sube hacia Dios en todas las misas cotidianas recae de alguna manera como fecundo rocío sobre nuestra pobre tierra para fertilizarla espiritualmente. Igualmente, es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por las faltas que se cometen diariamente, como dice el Concilio de Trento. No se trata de una nueva reparación distinta de la cruz. Cristo no muere ni sufre más, pero, según el mismo concilio, el sacrificio del altar, siendo sustancialmente el mismo que el del Calvario, agrada a Dios más que lo que le desagradan todos los pecados juntos. El imprescriptible derecho de Dios, soberano bien, a ser amado por encima de todo, no se podría reconocer mejor por la oblación, es decir, por el ofrecimiento del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, que quita los pecados del mundo. Esto es de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. A menudo nos olvidamos de agradecer a Dios sus gracias, como los leprosos curados por Jesús. De 10, solo 1 se lo agradeció. Conviene ofrecer con frecuencia misas de acción de gracias. Por cada misa celebrada por la oblación y la inmolación sacramental del Salvador en el altar, Dios obtiene infaliblemente una adoración infinita, una reparación y una acción de gracias sin límite. No olvidemos que el más alto,
fin del santo sacrificio es la gloria de Dios. Sin embargo, hay otros efectos que son relativos a nosotros. La misa puede obtenernos todas las gracias necesarias para la salvación. Cristo, que siempre está vivo, no deja de interceder por nosotros. ¿Cuáles son los efectos que la misa puede producir en nosotros? Aunque el sacrificio de la misa tenga en sí un valor infinito, en razón de la dignidad de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, los efectos que produce en nosotros son siempre finitos, a causa de los límites mismos de la criatura y de los límites mismos de nuestra disposición interior. Gran número de teólogos, inspirándose en los textos de Santo Tomás, dicen lo siguiente: el efecto de cada misa no está limitada por la voluntad de Cristo, sino tan solo por la devoción de aquellos por los que se ofrece. Una sola misa ofrecida por 100 personas puede serle provechosa a cada una, del mismo modo que si hubiese sido dicha solo por una. La razón estriba en que la influencia de una causa universal solo está limitada por la capacidad de los sujetos o personas que la reciben. Así, el sol ilumina y calienta en un solo lugar tanto a 1000 personas como a una sola, ¿cierto? La influencia de la Santa Misa en nosotros no está, pues, limitada más que por la disposición y el fervor de quienes las reciben. El sacrificio de la misa que perpetúa en sustancia el de la cruz es de un valor infinito para aplicarnos los méritos y las satisfacciones de la pasión del Salvador. Es esto lo que explica la práctica de la Iglesia, que ofrece misas por la salvación del mundo entero, por todos los fieles vivos y difuntos, por el soberano pontífice, los jefes de Estado, los obispos, sin limitar sus intenciones. Actuando así, la Iglesia no piensa en modo alguno que la misa sea menos provechosa para aquel por quien se aplica especialmente. En la misa, Cristo sigue ofreciéndose por acto teándrico, es decir, acto divino humano, de valor infinito para aplicarnos los frutos de su pasión. El límite no proviene de Él, sino solo de nosotros, de nuestras disposiciones y de nuestro fervor. Como dice Santo Tomás de Aquino, igual que uno recibe más el calor de un hogar si se aproxima a él, así nosotros nos beneficiamos tanto más de los frutos de una misa a la que asistimos con más espíritu de fe, de confianza en Dios, de amor y de piedad. En tanto que nos obtiene la gracia del arrepentimiento de nuestros pecados, nos facilita el perdón de los pecados. No se dicen en vano estas palabras antes de la comunión. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han encontrado ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? Por razón de que la misa facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores, incluso endurecidos e impenitentes a los que no se podría dar la comunión. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Incluso puede ser ofrecido como el de la cruz por todos los hombres vivos, incluso por los infieles, los cismáticos, los herejes, siempre y cuando no se ofrezca por ellos como si fuesen miembros de la Iglesia.
Con esta idea, el padre Charles de Foucauld, eremita del Sahara, África, celebra a menudo la misa por los musulmanes a fin de preparar sus almas para recibir más tarde la predicación del Evangelio. La misa neutraliza al demonio. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando es celebrada con gran fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia, un sacerdote consciente de su propia debilidad y de su pobreza, ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. Hay que recordar el caso de santos que asistiendo a la Santa Misa, en el momento de la elevación del cáliz, han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote. Y los ángeles venir a recogerla en copas de oro para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. Ahora veamos, la misa disminuye nuestro purgatorio. El sacrificio de la misa no solo perdona nuestros pecados, sino la pena debida a nuestros pecados perdonados, ya se trate de vivos o muertos, por quienes se ofrece el sacrificio. Este efecto es infalible. Sin embargo, la pena no siempre es perdonada en su totalidad, sino según la disposición de la providencia y el grado de nuestro fervor. Así se verifican las palabras: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. De aquí no se sigue sino que los difuntos, que han dejado mucho dinero para que se digan numerosas misas por su intención, sean librados más rápidamente del purgatorio que los pobres que no han podido dejar nada o casi nada. Pues esos pobres, teniendo quizás menos deudas con la justicia divina, puede ser que hayan sido mejores cristianos y participen más del fruto de las misas dichas por todos los difuntos y del fruto general de cada misa. Finalmente, el sacrificio de la misa nos obtiene los bienes espirituales y temporales necesarios o útiles para nuestra salvación. Así, conviene, como lo recomendó el Papa Benedicto XV, celebrar misas para obtener la gracia de una buena muerte, que es la gracia de las gracias, de la que depende nuestra salvación eterna. Conviene que al asistir a la Santa Misa nos unamos con gran espíritu de fe, de confianza y de amor al acto interior de oblación que perdura siempre en el corazón de Cristo. Mientras más nos unamos así a nuestro Señor en el momento de la consagración, la esencia del sacrificio de la misa, mejor será nuestra comunión, que es una perfecta participación en ese sacrificio. Ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas. Será la mejor manera de llevar nuestra cruz, tal como el Señor lo ha pedido. Quiera Dios que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación en el momento de nuestra muerte, de unirnos entonces por medio de un gran amor a las misas que se celebrarán, al sacrificio de Cristo perpetuado en el altar. ¿Podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida
una oblación de adoración reparadora, de súplica y de acción de gracias, que sea verdaderamente el preludio de la vida eterna. Supliquemos y pidamos a nuestro Señor que haga germinar vocaciones sacerdotales en esos medios. Pidámosle sacerdotes, santos sacerdotes, cada día más conscientes de la grandeza del sacerdocio de Cristo, para que sean sus celosos ministros que solo vivan para la salvación de las almas. En los periodos turbulentos, la providencia envía innumerables santos. Por eso es necesario pedir al Señor que envíe al mundo santos que tengan la fe y la confianza de los apóstoles. San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo.